días. Yo me llamo Samantha Tequiza y nuestro tema en general es la policía y los militares. Yo voy a profundizar un poco en el tema sobre los militares. En la actualidad, las Fuerzas Armadas desempeñan diferentes roles dentro del Estado, que se deriva de la doctrina, estrategia operacional y táctica. Su función es la defensa de la patria, cuidar las fronteras y de la soberanía. Estos años han cambiado mucho, ya que en la actualidad el ejército ha unido fuerzas con la policía para tratar el tema de la pandemia en el cuidado de la integridad social. También combaten, ayudan a que no lleguen cargamentos ilícitos por medio de la frontera entre Colombia y Ecuador. Buenos días, soy Juan Tuapanta. Mi tema es el ejército, los militares y la política. El ejército en sentido general es el nombre en español que reciben las instituciones encargadas de las acciones bélicas de un estado. Como tal, cada país define tanto su estructura como el tipo y cantidad de unidades que lo formarán, su composición, sus misiones y su equipo. Se suele dividir en varios cuerpos o armas. El ejército de tierra, con misiones principalmente terrestres. Las fuerzas aéreas, con misiones habitualmente relacionadas con la aviación y todo lo relacionado con ello o con el aire. Y la marina, también llamada armada, con misiones marítimas en el agua. Los militares son las personas, armamentos y todo aquello que integre directa e inseparable de un ejército o de unas fuerzas armadas. Su misión fundamentalmente es defender la soberanía y la integridad territorial del país al que pertenece mediante el uso de la fuerza, de las armas, de ser necesario, la política militar. Un gobierno militar es un tipo de gobierno cuyo estado es encabezado por uno o más militares. Los gobiernos militares son establecidos mediante formas ajenas a la constitucional, ya sea en reacción a una crisis de un gobierno, tomando en sitio como un golpe de estado por diversos motivos, o no ser que se trae de sociedades militaristas. En la mayoría de estos casos se han podido imponer estos gobiernos porque una gran parte o al menos una mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas del país correspondiente apoyaban a causas motivadas de un gobierno civil que toma decisiones con las causas de los militares no están de acuerdo. El gobierno militar puede referirse a una de estas dos situaciones o ambas, dictadura militar o ocupación militar. Muchas gracias, licenciado. Las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Las Fuerzas Armadas tienen diferentes funciones y está conformada por 3 ramas: la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas tienen como funciones: la número 1, Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa, soberanía y la integridad de los ciudadanos. Segundo, la protección y el mantenimiento del orden público son funciones prioritarias del Estado y responsabilidad de la política nacional. Tercero, las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se forman bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos que todos deberían tener y que se puedan cumplir para cada uno de ellos sin discriminación a los demás. 4. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 147. Son atribuciones y deberes de la presidenta, presidente de la República, además de lo que determine la ley del artículo 16. Él ejerce la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de designar a los integrantes de alto mando militar y policial. Él se encarga de que cada uno tenga diferentes puestos diferentes. Ley de defensa, artículo 3. El presidente es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y ejerce todas las funciones
conformidad con los dispuestos en la Constitución Política de la República y más leyes pertinentes. Sus funciones constitucionales en los aspectos políticos a través del Ministerio de Defensa Nacional y en los aspectos militares estratégicos, con comando conjunto, sin perjuicio de las ejerce directamente. Hola gente chidore de internet. Saben, a veces tengo una pregunta que me da vueltas la cabeza. Quizás tú también la tengas. La historia de los policías. ¿Cómo surgieron? ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de crear el estilo policíaco? Pues eso es fácil. El estilo policial nació en el siglo XVIII en manos de Edgar Allan Poe. ¿Quién fue ese sujeto? Edgar Poe fue un gran escritor estadounidense, crítico, literario, poeta, periodista, cuentista y nació en 1809. Los policías nacieron gracias a su obra literaria Crímenes de la calle Morgue, una gran obra por cierto. En otras palabras, Edgar Allan Poe fue el padre del estilo policíaco. Esto fue una idea de Edgar Poe. Pero ¿quién le dio la idea de los cuerpos policiales? O sea, el primer director de los cuerpos policiales. Ese fue Juan María Marcielo Gilibert. Nació el 24 de febrero de 1839, lo cual nos da a conocer que se convirtió en el primer director del cuerpo de policías del mundo, y eso pasó el 5 de noviembre de 1891. Hablar sobre las funciones de la Policía Nacional. La Policía Nacional es el órgano encargado de proteger la vida y la seguridad de las personas. Preserva el orden público y presta auxilio en todos los campos en los que tiene competencia. En los últimos años, la policía ha estado más cerca de la comunidad, ya que dio seguridad en los diferentes temas que son las drogas, la trata de personas, las migraciones, violaciones, violencia intrafamiliar y muchos otros delitos. Pues la policía también se ha encargado en este tema de la pandemia en dar seguridad a las personas que se acercan a vacunar. También en el toque de queda que tenemos, ellos tienen la orden de coger en aprehensión a la persona que está yendo en contra del ordenado.